Diariamente hacemos muchas cosas de forma automática. Parpadear o, por ejemplo, respirar. Así que los invito a que respiren profundamente junto conmigo. Vamos. ¿Saben qué contiene el aire que acabamos de respirar? ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo conmigo en que hay oxígeno ahí? Vamos, alcen la mano. ¿Quiénes están de acuerdo en que hay nitrógeno? Pero ya lo dudan un poco más, ¿verdad? Y ahora, ¿quiénes consideran que en esa bocanada de aire que acabaron de tomar hay millones y millones de microorganismos? Pero tal vez varios de los que alzaron la mano con tanta seguridad son mis estudiantes de microbiología industrial. Soy Claudia Rivera y hoy quiero que me acompañen en un viaje a través del tiempo donde les quiero contar acerca de cómo los microorganismos transforman el mundo. Vamos primero al año 1346, donde una rara enfermedad que ennegrece la piel ataca las principales ciudades de Europa. Es Yersinia pestis, una bacteria anaeróbica que causa la peste negra, una de las principales pandemias y una de las pandemias más grandes que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. Ahora quiero que vayamos al año 2001, en donde los rumores de ataques bioterroristas a través del correo postal llenan de pánico al mundo. Es Bacillus anthracis, una bacteria que causa el anthrax y que aún hoy en día, según el CDC de Estados Unidos, podría ser uno de los agentes biológicos más peligrosos que se pudieran utilizar para ataques bioterroristas. Pero yo quiero que ahora nos vayamos muchísimo más atrás en el tiempo. Quiero que nos vayamos a hace 2.400 millones de años, cuando la Tierra era un ambiente supremamente hostil y donde no había oxígeno para respirar. Y aún así, unos microorganismos, las cianobacterias, se encargaron de utilizar los compuestos reducidos más abundantes en ese momento, como el nitrógeno atmosférico, el amoníaco y el azufre, y junto con sus pigmentos fotosintéticos, podían utilizar los fotones del sol para producir oxígeno. Y es decir que poco a poco, a lo largo de alrededor de 200 millones de años, ellas solitas se encargaron de ir cambiando la atmósfera terrestre y de ir incrementando el porcentaje de oxígeno para que pudieran aparecer organismos eucariotas aeróbicos como las algas, como las plantas terrestres o como los mamíferos que aparecimos millones de años más adelante. Ahora vayamos al año 1928, donde un científico llamado Alexander Fleming, que era profesor en un hospital de Londres, se encontraba clasificando cajas de Petri, así como las que ustedes van a estar viendo rotando por el público. Pero esas cajas de Petri que él estaba estudiando sí contenían microorganismos infecciosos, no buenos como los que ustedes tienen ahí. Y clasificando esas cajas de Petri, encontró algo muy inusual en una caja específica. Resulta que estaba contaminada con un moho.
y alrededor de ese moho no crecía ni una sola de las bacterias infecciosas que él estaba estudiando. Ese moho era Penicillium chrysogenum, un hongo que produce una molécula que tiene una actividad antimicrobiana, la penicilina. Y antes de ese descubrimiento no existían tratamientos eficaces para muchas infecciones. Es decir, que gracias a ese descubrimiento, a la penicilina, hubo un punto de inflexión en donde entramos a la era de los antibióticos. Antibióticos que hoy en día salvan millones de vidas y que sabemos que los producen incluso de forma natural muchos hongos y muchas bacterias para controlar en la naturaleza las poblaciones rivales, pero que hoy en día, producidos a escala industrial, como les dije anteriormente, salvan millones de vidas. Ahora vayamos al año 1978, donde científicos de una empresa biotecnológica produjeron por primera vez la insulina humana recombinante en una bacteria, en Escherichia coli. Y lo hicieron modificando genéticamente esa bacteria. Es decir, la modificaron introduciéndole el ADN que codifica para la insulina humana. Ingeniería genética que incluso recientemente fue útil para poder desarrollar las vacunas de ARN mensajero que también salvaron millones de vidas en la pandemia de COVID-19. Tal vez en estos momentos es posible que ustedes ya estén pensando que sí podemos utilizar a los microorganismos para resolver grandes problemas de la humanidad y que tal vez no son los villanos en esta historia. Por eso quiero que ahora vayamos al año 2003. Esta soy yo, antes de estudiar biología, maravillada con el mundo a mi alrededor, queriendo saber cómo funcionan los organismos, cómo funciona la vida, cuál es el papel de los organismos en la vida misma. Siempre curiosa, añorando conocer siempre la naturaleza. Y aún acá estaba emocionada, lo que pasa es que no se me nota porque estaba haciendo mucho frío. Recuerdo mucho ese día estaba conociendo la nieve, por primera vez estaba conociendo la nieve. Y eso fue acá en Colombia. Fui a conocer el Nevado del Ruiz con mis padres, que siempre me han apoyado en este camino científico que decidí recorrer. Un camino que me ha tomado alrededor de 20 años de estudio y sacrificio y de trabajo arduo. Para hoy en día, buscar entre otras respuestas y otras cosas, soluciones para poder tratar el agua contaminada, para poder limpiar el agua. Así que ahora quiero que me acompañen a este momento, al presente, donde hoy en día investigo microorganismos como Pleurotus ostreatus, Ganoderma lucidum y Trametes vilosa para limpiar el agua, para tratar el agua contaminada. Y es que tal vez ustedes han visto estos microorganismos, estos hongos que pueden crecer sobre la superficie de la corteza de los árboles. Pues resulta que estos hongos se alimentan de la corteza de los árboles y también participan en procesos de transformación y de degradación de la materia orgánica. Pero es que alimentarse y obtener energía a partir de la corteza de los árboles es muy difícil, es muy complejo, precisamente porque la corteza de los árboles tiene unas estructuras químicas que son muy difíciles para acceder a ellas. Pero resulta que estos hongos
Son hongos filamentosos que se parecen mucho a los hongos que ustedes pueden ver en los supermercados, las orellanas. Estos hongos producen unas moléculas, unas enzimas que les permiten degradar y acceder a los nutrientes contenidos en la corteza de los árboles. Y resulta que esa característica tan particular hace que nosotros podamos utilizar las moléculas, los hongos o las enzimas que estos hongos producen para poder tratar agentes contaminantes que se encuentran en las aguas. Por ejemplo, antibióticos que caen a los cuerpos de agua. Por ejemplo, colorantes derivados de la industria textil. O muchos compuestos que también son derivados de la industria papelera. Es decir, que utilizando estos organismos, precisamente porque esas estructuras tan complejas son muy similares químicamente a la estructura que compone la corteza de los árboles, podemos tratar el agua y pasar de algo como lo que ustedes ven, así de oscuro, a su izquierda, a un agua tratada como la que ven a la derecha, usando microorganismos. Pero resulta que a veces esos contaminantes son muy complejos de degradar y los hongos con los que yo trabajo, ellos solos no siempre pueden hacer todo el trabajo sucio. Así que a veces necesitamos ayudarnos con tratamientos adicionales que nos permitan terminar de degradar lo que los hongos no pudieron hacer. Esto que ustedes ven acá es un fotorreactor que contiene microalgas. Y las microalgas se comportan como mini arbolitos terminando de limpiar lo que los hongos no pudieron limpiar inicialmente. Y lo que me parece más bonito es que eso quiere decir que podemos utilizar a los microorganismos trabajando en conjunto, potenciándose entre ellos para resolver problemas ambientales, problemas de la actualidad. Es que definitivamente los microorganismos son geniales. Sí, son geniales. Y ustedes también por valorar eso de los microorganismos. Los microorganismos son geniales y tienen la capacidad de transformar el ambiente en el que se encuentran. Y claro, pueden tener una influencia negativa en algunos casos, pero ya vimos todo el potencial inimaginable que podemos encontrar en términos positivos utilizando a los microorganismos. De hecho, hoy en día sabemos que en nuestro cuerpo tenemos muchas más células microbianas que células propias de mamífero. Y que esas células microbianas, nuestro hermoso y adorado microbioma, está muy relacionada con que estemos saludables, con que tengamos una buena salud, con que podamos luchar frente a otras o defendernos frente a otras enfermedades. Ese microbioma forma parte de nosotros y es fundamental para nuestra salud. Así que es muy importante que podamos romper con los estigmas que tenemos alrededor del conocimiento de los microorganismos y que podamos entender que son los encargados de transformar el mundo en el que nos encontramos. Y ya para finalizar, me gustaría invitarlos a la siguiente reflexión. Después de este viaje que recorrimos a través del tiempo, contándoles acerca de los microorganismos, ¿será que en este momento ustedes consideran que los microorganismos son los villanos? ¿O que son los verdaderos héroes de nuestra historia? Muchas gracias.